sueñe con cambiar el mundo, sueñe con mejorar las cosas para el resto, sueñe en grande, eso es lo que hay que hacer. Sí, siempre hay que apuntarle a llegar a la luna como sea hay que apuntar allá lejos. Puede que no lleguen, pero le apuntó. Bueno, 3 niñas y un niño, Ismael, Olivia, Mancha y Abril, que en una clase de arte les dijeron que, o los invitaron a que pintaran la persona que más querían o que más admiraban en el colegio, y ellos pintaron al rectorcito, así me dicen en Kinder 3, el rectorcito. Y entonces me trajeron esos cuadros. Son muy bonitos. ¿Cómo interpretas el hecho de que hayan rellenado el color azul de esa manera en tus ojos? ¿Crees que es lo que más destaca? Yo creo que lo ven, y una de las cosas en las que trabajamos en el Vermont desde que yo llegué es que por las mañanas yo los espero desde las 6:20 de la mañana, y desde muy chiquitos los invitamos a que den la mano y miren a los ojos, porque es una señal de respeto. Entonces siempre les digo, shake my hand, look into my eyes, y pues seguramente cuando me ven a los ojos ven los ojos claros, y pues tenían eso muy, muy presente. Creo que es por ahí. Esas son las cosas que marcan la diferencia en el día a día de los estudiantes. Pues ojalá, esperemos que así sea. Hola, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Suma Liderazgo. Estamos hoy con un invitado muy especial, Santiago Castro Agudelo, rector no de uno, sino de 2 colegios, el Colegio Vermont y el Gimnasio del Norte de Valledupar. Así que, Santiago, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Aquí hablamos con líderes educativos que lideran con propósito. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Bienvenidas al Vermont, y a Cognita, en todos nuestros colegios a nivel mundial. Y bueno, también las espero en Valledupar cuando tengan ocasión de visitar el Gimnasio del Norte. Allá estaremos porque uno de nuestros propósitos es compartir las buenas prácticas, crear comunidades de aprendizaje, y cada colegio tiene su huella propia, su identidad propia. Entonces, bueno, Santiago, también uno de los propósitos que tenemos con este espacio es conocer al líder a profundidad. Okay. Y mi primera pregunta, lo primero que quiero que compartas con nosotros es ¿cómo llega un politólogo a ser rector de un colegio? Pues yo estudié ciencia política y estudié historia también. Empecé a trabajar como profesor de historia, de hecho, en una universidad en el centro de Bogotá. Y pues seguí estudiando mi posgrado y demás. Y después de haber sido rector de universidades y de haber trabajado en México liderando un grupo educativo ya muy grande y demás, siempre tenía el anhelo de trabajar como profesor de colegio. Yo a los 14 años era profesor de inglés por horas. Yo no fui niñero, pero era profesor de inglés. Y hoy en día creo que me contrataban era como niñero, y lo de la clase de inglés era una excusa. Y así trabajé varios años. Entonces siempre tenía como ese anhelo, ese sueño de ser profesor de colegio. Y cuando vivía en México, me busca Red Call y me dice, estamos buscando un rector para transformar un colegio. No me dieron cuál. Me traen a Colombia para conocer el grupo, a sus directivos, conocer a otros rectores, etcétera. Y llego al Gimnasio del Norte de Valledupar como rector. Entonces, digamos que venía de ser rector de universidades y pasé a ser rector de colegio. Mi sueño era ser profesor de colegio, llegué a ser rector, y por supuesto empecé a ser profesor de colegio también en Valledupar. Era profesor de sociales, de competencias ciudadanas, la clase llamada Democracy and Citizenship. Y bueno, ahí estuve he estado los últimos 4 años. Pues a mí me resulta, Santiago, muy llamativo porque una ruta un poco más natural a llegar a una rectoría es ser profesor de colegio, luego tener un rol de liderazgo en una coordinación, luego ser rector, pero ¿cómo construyes tú una vida académica rigurosa, politólogo, historiador, rector de universidad? ¿Cómo es esa llegada a una rectoría de colegio? ¿Qué es lo que traes de esa vida académica que crees que ha sido útil en tu rol como rector de colegio? Pues yo desde muy joven, cuando empecé a trabajar como profesor de la cátedra en universidades, en diferentes universidades, yo trabajé en la Javeriana, he sido profesor de la Católica, he sido profesor de la EAN, he sido profesor de la Sergio Arboleda. Toda mi carrera en los Andes fui monitor, y yo no sé si es que yo salaba a los profesores, pero usualmente el profesor del que yo era monitor se incapacitaba y terminaba llevando las clases en la Universidad de los Andes. Y entonces hice toda la carrera, desde profesor de hora cátedra, de medio tiempo, de tiempo completo, coordinador, director, vicedecano,
hasta que finalmente fui rector. Entonces, toda esa carrera la viví en la educación superior y luego entonces llego a ser rector de colegio y un poco la hago a la inversa. Entonces llego a ser rector y luego paso a ser profesor y luego a preparar a los estudiantes para el ICFES en el área de sociales, etcétera. Y uno de los elementos más importantes es que cuando yo fui vicedecano de una universidad en Bogotá, pues los vicedecanos somos los que manejamos toda la parte, digamos, de gestión educativa, administrativa y financiera de las facultades. Entonces, toda esa experiencia en management, digamos, me llevó a hacer un MBA y yo creo que un rector en general de colegio, de universidad o lo que corresponda, pues tiene que tener esos dos elementos muy claros. Aparte de gestión académica, de investigación, de pedagogía o marcos pedagógicos más bien, pero también el tema gerencial de la operación, de la administración, de liderar personal. Y hay que ir superando una enfermedad que es muy, muy dura, que es la inmadurez. Y esa enfermedad se cura con los años. Entonces, digamos, yo ya a mis 40 años sigo siendo muy joven, pero uno va superando etapas. Yo fui rector por primera vez de una universidad a los 32 años, creo. Entonces era un niño, en últimas, Muy bien. jugando a ser rector y creo que ahí se cometen todos los errores que se desatan de ese proceso de crecimiento, de formación. Y hoy en día creo que ya estoy en el mejor momento de mi vida, pienso yo, aunque pienso que cada año va a ser el mejor momento de mi vida aquí en adelante también. Y así pues llegué a ser rector y tener claro lo que es la planeación estratégica, lo que es la gerencia educativa, lo que es liderar con el ejemplo, como dice mi oficina, we lead by example. Eso es lo más importante. Y yo creo que antes de llegar a ser rector del colegio, uno tiene que haber cometido todos los errores habidos y por haber, o la mayoría de errores posibles. Y eso creo que se logró. Eso de los errores creo que se logró con creces. Entonces yo creo que ya ahora, hoy en día, uno está en otra etapa. Bueno, Santiago, hablándole al Santiago ser humano profesional, Sí. dejar la academia, ¿lo vives como una renuncia? ¿Lo has vivido como una renuncia? Para mí ha sido muy difícil. Digamos que pues yo era investigador hace tal vez 15 años y cuando hice mi primera tesis de maestría luego transitó a hacer un libro y era apasionado por estudiar sistemas electorales, partidos políticos e historia de Colombia. Me apasionaba eso. Y luego empezar con la gestión administrativa hace que uno deje de tener tiempo para eso. Entonces eso es una renuncia difícil porque uno quisiera más tiempo para investigar, para publicar, para hacer otras cosas, pero también hay unas ganancias por otro lado, y es que, pues en últimas tengo entre los dos colegios más de 1.600 estudiantes, son más de 1.300 familias, y uno ver casos de niños y niñas que han enfrentado dificultades y que logran salir adelante y que son exitosísimos, y uno en esos grados de 12 cuando sabe que estos niños van a salir a la universidad o algunos van a salir ya a montar empresa y saber que uno ayudó allí, pues eso suple, digamos, esas renuncias que uno tiene que hacer de dejar la academia dura de investigación, de publicar, de liderar equipos de investigación, etcétera, pues a concentrarse más en un tema de docencia, de pedagogía, de didáctica, de entender la educación y la formación desde la primera infancia, que consume todo el tiempo. Cuando uno trabaja en primera infancia no tiene tiempo de nada distinto a entender el mundo de cada uno de esos niños y niñas. Eso es lo más importante. Entonces, unas por otras. Una renuncia que ha valido la pena por el impacto. Sí, totalmente. Muy bien, muy bien. Ahora sí pasemos un poquito más a detallar tu rol actual. Nosotros desde Innovamat acompañamos a muchos colegios y vemos al diario la labor de un rector o de una rectora, la cantidad de energía, de dedicación, de estructura que lleva y no es un caso común, Santiago, llevar dos colegios. ¿Sí? Entonces ya nos contaste un poco que la historia comenzó con el Gimnasio del Norte en Valledupar, un contexto bien distinto al que Bien tienes diferente. hoy aquí en Medellín. Entonces, como esto lo ven muchos líderes educativos, la primera pregunta, y ya vamos a ahondar en cada uno de los dos proyectos por aparte, pero la primera pregunta es, ¿cómo te ha moldeado esto como líder? Ha desarrollado una cosa que yo no tenía muy desarrollada, que es la paciencia y la regulación emocional. En nuestros colegios en Colombia, todos los colegios de Red Col Cognita en Colombia, implementamos un enfoque que es el enfoque ruler de aprendizaje socioemocional. Y una de las herramientas a las que yo más recurro es el metamomento. Pare, sienta, piense en su mejor versión y luego sí actúe o interactúe
con la otra persona, sobre todo en momentos críticos. Y eso me sirvió muchísimo a mí, porque el escenario de llegar a una ciudad pequeña como Valledupar, con unas particularidades culturales, sin lugar a dudas fue un choque en muchos escenarios, y uno tiene como rector que ser muy firme en lo que quiere lograr. Y eso no siempre se recibe de la mejor manera. Yo digo que mi primer año en el Gimnasio del Norte fue muy duro, fue de muchos cambios, fue de pensar el colegio de otra manera. Cambiamos todo, desde el uniforme, pasando por el logo, el currículo, tumbamos una cantidad de edificios y los hicimos nuevos, es decir, fue realmente un cambio en todo sentido y esa fue la introducción, digamos, yo diría. Y hoy, ¿qué te ha aportado eso a nivel de liderazgo en el caso hipotético de que pasáramos a un tercer colegio? ¿Qué crees que te llevas de esa experiencia de tener dos proyectos tan distintos al mismo tiempo? Es no pretender que las personas sean como uno quiere que sean, pero también entender la importancia de la norma, de los procedimientos, de garantizar que todos tienen que ser iguales ante el manual de convivencia, ante la ley y demás. Sufrí bastante con eso en Valledupar, es decir, tener que insistirle a algunas familias que no me importa su apellido, ni su origen familiar, ni su fortuna, ni absolutamente nada. Me interesa es ofrecerles un escenario para sus hijos y para sus hijas que sea el mejor posible. Y todo lo demás no importa. Y de hecho, en el Gimnasio del Norte, un primer ejercicio que hicimos fue publicar el artículo 13 de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. No hay ningún tipo de diferencia. Ante la ley, todos somos iguales. Y eso me lo llevo yo. Es si un colegio no logra eso y si un colegio cae en aquellas cosas que están mal en Colombia, porque están mal, como el clientelismo, el amiguismo, el favoritismo, el pensar que con la llamada de un amigo se resuelve todo, eso no funciona. Eso no funciona y los colegios tienen que ser ejemplos de igualdad en ese sentido, no otra. La igualdad ante la ley. Hay niños que bailan mejor que otros, sí, los hay. Hay niños que son deportistas, sí, los hay. Hay niños que son campeones de ajedrez y otros que no dan con el ajedrez, como yo, sí, los hay. Pero por lo menos ante la norma todos somos iguales. Eso es para mí la gran enseñanza y lo que los rectores deberían hacer. A muchos les cuesta, a muchos les cuesta eso. Pues yo creo que parte de esta riqueza de este espacio, Santiago, de Suma el Liderazgo, es encontrar perfiles que al final cuando tú me cuentas esta historia, yo veo al politólogo, veo al historiador, veo como ese rasgo del académico de humanidades que empieza a permear vidas de docentes, familias, estudiantes, y yo creo que ese es el valor que cada uno de ustedes aporta con su huella propia en estos procesos de liderazgo de colegios. Ojalá logremos eso, pero pues también somos seres humanos, ¿no? También cometemos errores, también tomamos decisiones que uno después dice, ¿cómo se me ocurrió decidir eso? ¿Por qué no vi esta otra arista? Yo me acuerdo mucho en un consejo académico en el Gimnasio del Norte, yo me negaba a proceder con un grado de un estudiante por una situación particular, pero, y eso me costó mucho en la vida, y hoy en día lo acepto, entonces dije, para eso hay un consejo académico. Entonces presenten el caso y el consejo académico decide. Y fue un momento de mucha tensión hasta que yo les dije, el consejo académico no puede estar al servicio del rector, está al servicio de la comunidad educativa. Y espero que decidan con base en eso. Me derrotaron 8-1, ¿no? Me derrotaron 8-1 y por supuesto acerté la decisión del consejo académico. Y bueno, después de eso volvió a pasar varias veces, pero me parece que eso es lo importante. Estos cargos de liderazgo no son cargos de una dictadura, son cargos de lograr lo que en Cognita llamamos la eficacia colectiva. Y uno como rector lo que tiene que buscar es imponerse cuando sea un tema del manual de convivencia. Por supuesto, hay cosas que no se dialogan. En estos días le decía a un padre de familia aquí en Medellín, su hijo tiene que venir atrás porque es menor de 10 años. Pues no estoy de acuerdo. ¿Cuándo podemos hablar de eso? Le dije, sobre eso no voy a hablar, es la ley. Y mientras esté en la ley, pues tenemos que dar ejemplo de cumplir la ley. Y se puso muy bravo y después, como a los 3 días vino y me dijo, Santiago, me quedé pensando y usted tiene razón. Nosotros hemos interiorizado que cumplir la ley es opcional y resulta que no, es obligatorio. Y hoy lo vi llegar y su hijo venía atrás, dije,
Felicitaciones, me alegra mucho. Claro, al final me dijo, es para que no me regañen, y no era la idea es que lo hagan porque hay que cumplir la norma. Entonces hay cosas que se dialogan y se discuten y se conversan, hay otras que no, hay otras que la norma es la norma y hay que ser muy estrictos con eso. Y muchos no lo entienden, muchos no lo entienden, es verdad. Lo que hay que hacer es exponer unos argumentos, escuchar atentamente y tomar mejores decisiones y entender que uno puede estar equivocado. Ese cuento de porque yo digo, eso no corresponde en una institución educativa. A mí me costó, no lo niego. Es decir, y aprendí que lo mejor es enemigo de lo perfecto. Uno puede tener una idea en la cabeza y quiere poder acelerar hacia allá. Y hay cosas que se toman un tiempo. Hay cosas que se toman un tiempo. Y hace poco leyendo el último libro de Haidt, de La generación ansiosa, él cita a otro autor que se llama Globnik, donde habla la diferencia entre los padres de familia carpinteros y los padres de familia jardineros. El carpintero quiere que el mueble le quede perfecto y además, y cuando ya está perfecto, lo quiere cuidar, ¿no? Entonces, en estos días estaba buscando yo una mesa de madera y la persona que estaba conmigo me dice, si compras esa mesa hay que ponerle una tapa de vidrio para que no sea. Y yo, no, pues si voy a poner una tapa de vidrio a una mesa de madera, compro una mesa de vidrio, es mejor. Entonces, hacen el mueble y lo quieren cuidar y proteger y que nadie lo raye y no, como ese trastorno obsesivo compulsivo, digo yo, ¿no? Cuando uno va a la casa de alguien y le dicen, quítese los zapatos y no puede tocar y no puede una cosa que yo digo, no, mejor nos vemos virtual porque esto es insoportable. En cambio, la otra aproximación es el jardinero, que es lo que yo quiero de los colegios, es tenemos que abonar el terreno de tal forma que todos desarrollen su potencial. Y hay niños que sueñan con bailar y hay que potenciarles eso. Y hay niños que sueñan con las Olimpiadas Matemáticas. Y ojalá cada vez más. Y hay que potenciarles eso. Y tenemos es que generar un escenario para que cada uno desarrolle su potencial y eche raíces y haga lo que hay que hacer. Y eso le pasó al Santiago que pretendía que todos tenían que ser de una misma manera. Pero otros no lo entienden, porque sí soy muy ceñido a la norma. Entonces algunos me dicen, pero usted tanto que habla del potencial y todo el día con su norma, es unas por otras, ¿no? Es el equilibrio de todos los aspectos de la vida que no es fácil de encontrar Sí, y que teniendo la responsabilidad de tantos proyectos de vida distintos, de los 1.600 proyectos de vida sí, distintos, son diferentes. pues hay que encontrarlo de alguna manera. Entonces, eh, qué importante que nos pongas ejemplos de ese equilibrio entre lo que no se puede modificar y en donde tenemos que darle a Pero los hay un estudiantes. tema, Sofía, ahí del ser politólogo y de la política. Y es, la política es, o algunos sugieren que es, y yo lo comparto, el ejercicio del poder socialmente limitado. Si no, no hay política. Por eso, algunos politólogos sugerimos que no podemos hablar de política si no hay democracia. Porque si la política se entiende como la coerción y como el imponer, pues ahí no hay política. Hay un ejercicio coercitivo que solamente demuestra la ausencia del poder y la ausencia del poder es la ausencia del diálogo. Y las instituciones educativas tienen es que potenciar eso y garantizar siempre un asunto que es el vínculo afectivo. Yo me encontré con la taxonomía del vínculo afectivo en Bloom y en otros tarde, hace poco, porque uno siempre mira la taxonomía de Bloom para mirar la formación por competencias, ¿no? Las rúbricas de evaluación Entonces por uno, claro, competencias. entonces uno identifica y analiza y luego compara y al final crea y Extiende hay toda una conocimiento. cosa, hasta con Ajá. colores se lo ponen a uno y yo decía, bueno, sí, pero cuando ya empecé a mirar los niveles afectivos, entendí eso. Y hace poco un estudiante de mi clase de Global Politics en el IB aquí en el Vermont me hacía una reflexión muy interesante. Me decía, cuando usted llegó al colegio, yo lo odiaba, porque pusimos normas, hicimos cumplir el manual de convivencia, restringimos el uso del celular, empezamos a empezar las clases puntualmente y el que no llegaba a clases, pues tenía que ir a la biblioteca o al espacio de lectura o a la terraza por respeto a los demás y empezamos a trabajar mucho en el tema formativo y él me decía, yo lo odié, yo me sentí agredido. Y había terminando el año me dijo, pero ¿sabe? Usted tiene razón. Eso nos hacía falta. Yo soy Team Santi. Aquí jocosamente hablan del Team Santi. Decía, yo soy Team Santi a 100% y hay que seguir en esto y como muy, muy convencido. Hay otros que evidentemente siempre van a ver en uno un ogro y una cosa y llama la atención en los colegios que hay familias que le exigen al rector hay que hacer algo en la disciplina y hay que castigar al uno y hay que castigar al otro y hay que poner orden. Pero cuando el, entre comillas, castigado de su hijo, ahí sí ya no nos gusta. Aristóteles hablaba de eso y Estanislao Zuleta también, ¿no? La no reciprocidad lógica. Si a mi hijo le pasó algo es porque las circunstancias lo llevaron a eso. Si al hijo del otro le pasa lo mismo es porque ese sí es malo. A ese sí hay que castigarlo. Entonces, esa es una un difícil balance ahí, digamos. Mira, ese es el nuevo kinder.
Ese kinder era un sueño y estaba como postergado. Y ese, que ya lo inauguré no me acuerdo cuándo, 16 de mayo. Y ahora viene ese edificio de allá. Ese edificio allá es donde está la rectoría. Entonces lo que yo hice cuando llegué fue, no, este que era temporal, vamos a dejarlo permanente. Saqué la rectoría ahí, que es pequeñita, y ahí entonces tenemos ahora una librería, una biblioteca, perdón, tenemos un salón de innovación, tenemos 2 salones de música, tenemos 2 salones de arte en el segundo piso. Entonces lo que hicimos fue, la administración tiene que tener el espacio más reducido en el Vermont, no el más grande. Ese cuento de tener un rector con una mega oficina y no tener una biblioteca, pues no tiene sentido, ¿no? Y la oficina del rector tiene que ser muy, muy incómoda para que nunca esté ahí. Eso es lo que a la gente le olvida, para que nunca esté. El rector tiene que estar afuera, el rector tiene que estar recorriendo el colegio, el rector tiene que estar aquí en esto, mirando que todo esté bien, etcétera, etcétera. Pero esos rectores que tienen unas oficinas grandísimas y unas, no, 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 cada metro que usted le da de más al rector es un metro que usted le está quitando a los estudiantes. Pero Colombia es eso, Colombia es un país ultra jerarquizado. Entonces la gente no entiende que si uno es rector tiene que ser es el primer profesor, no, no otra cosa. Para el Vermont de Medellín, pues tenemos que seguir con la reforma curricular que estamos haciendo. Ya ahorita en agosto empieza un proyecto al que le estoy dedicando mi vida entera que se llama Vermont Skills. Y es que todos los días del ciclo, aquí los ciclos son de 6 días, va a haber una franja horaria donde los estudiantes van a tener la opción de hacer cosas que no tienen evaluación sumativa, sino formativa. Entonces van a tener 2 días de deportes, van a tener 2 días de artes y humanidades, van a tener un día de STEM y van a tener un día conmigo que es de ciudadanía, donde hacemos la asamblea de estudiantes, el trabajo con casa, reflexionamos sobre lo que está pasando, etcétera. Y eso va de la mano con la nueva infraestructura del colegio. Entonces vienen las siguientes etapas del kinder, tenemos el Learning Hub, como te decía, una biblioteca maravillosa, un centro de innovación, y obviamente pues vienen unos edificios nuevos que vamos a hacer, que también ya lo hicimos en Valledupar. En Valledupar inauguramos un nuevo kinder, estamos remodelando todo el colegio, hicimos varias obras de infraestructura, canchas, etcétera, pero todo es con el currículo. Es decir, algunos dicen, los edificios son lo de menos, lo demás es que los niños aprendan. Yo digo, no, va de la mano. Uno puede tener el mejor currículo del mundo, si las personas llegan a un salón feo, pues no van a aprender igual, ¿no? Y sobre todo que tenemos que tener en el colegio lo que queremos que ellos encuentren afuera y por lo tanto lo que exijan. Si es un colegio donde no hay consejo estudiantil, donde no hay diálogo, donde no hay debate, donde todo es feo, pues se van a acostumbrar a que eso esté bien afuera, el mundo afuera. Y eso no es. Tenemos es que generarles un sueño de una sociedad distinta y que quieran salir a lograr eso. En el Gimnasio del Norte lo hemos logrado en los últimos 4 años y en el Vermont en este último año, he estado 15 meses en los 2 colegios, hemos sentado ya los pilares para eso. Nos falta, por supuesto que nos falta, pero vamos súper bien. Ya lo veo en niños y niñas, ya les veo un cambio. Hoy por la mañana a las 6:30 fui a saludar a un niño y como los tengo que saludar a todos y son 900 estudiantes, entonces me acerqué y el estudiante me apretó la mano y me dijo, mírenme a los ojos, como le enseñé yo que era y dije, tienes toda la razón, sí señor, buenos días. Entonces eso es. Pero bueno, este es el... Bueno, veo que Sí. no sé si es por el nivel, digamos, de acuerdos que ustedes tienen como organización, como red, o es tu ideal de llevar los proyectos de un lado al otro, pero ¿cuáles son estas variables culturales en las que tienes que pensar cuando intentas replicar una iniciativa entre los dos colegios? Pues en este caso, digamos, el Gimnasio del Norte de Valledupar, que es el Valle, que es una ciudad de río en la región Caribe, con unas particularidades, lejos de muchas cosas, etcétera. Yo digo que está en el centro de todo Valledupar y los críticos dicen que no, que está en la mitad de la nada. Entonces es un tema cultural complejo de menos conexión. Eh, por el contrario, digamos, Medellín y el Oriente Antioqueño pues están conectados con el mundo, hay empresas cada cuadra, hay un ecosistema de emprendimiento increíble, hay capital por montones para hacer cosas. Entonces aquí hay una cultura de mucho más emprendimiento, de mucho más orden e imperio de la ley. Digamos, aquí hay tanta gente y hay tantas iniciativas que es difícil eso de quién me ayuda con tal cosa. No, es distinto. Pero en Valledupar hay cosas fantásticas, en Valledupar son anfitriones maravillosos, en Valledupar la gente es alegre, en Valledupar a muchos problemas la gente los toma como con calma, lo vamos a resolver, no se afanen. Y las familias siento que son muy, muy, muy unidas, muy cercanas, muy atentas a dar la mano. Y esas diferencias culturales, pues obviamente tienen un impacto en los proyectos educativos, es evidente. Algunos teóricos sugieren que
hay etapas del desarrollo. Entonces, desde esa perspectiva uno diría, el oriente antioqueño está en una etapa posterior y Valledupar está en otra. Yo no creo mucho en eso, digamos que yo me formé recientemente en otros enfoques. Yo lo que creo es que esas diferencias lo que tienen que hacer es enriquecer. Pero si hay unos mínimos, entonces hay que formar en ambos colegios en el imperio de la ley, por ejemplo. Hay que formar en ambos colegios en que todos somos iguales ante la ley. En lo demás no, pero ante la ley sí. Eso me ha costado un poquito más en Valledupar, lo tengo que decir con mucho respeto y con mucho cariño. Es más difícil. En Valledupar sufro cuando, por ejemplo, las motos van por el andén y le pitan a los peatones. Yo me paro y digo, ¿usted qué le pasa? ¿No? Y me da risa porque incluso por fuera de la jornada escolar, cuando yo estoy en un andén, los de las motos no se meten al andén, como que ya me conocen eh, en la ciudad y demás. Eso es lo que yo diría. Medellín tiene un ecosistema mucho más emprendedor, mucho más respetuoso de la norma y de los otros. Valledupar es una ciudad mucho más, digamos, alegre, familiar, de amigos, pero le faltaría ese pedacito, digamos, yo diría. Santiago, ¿qué es lo que más te emociona de lo que viene para tus dos colegios? Lo que más me emociona son o es el conjunto de oportunidades que se le están abriendo a los niños y niñas, tanto del Gimnasio del Norte como del Vermont y de todos nuestros colegios en Colombia. Es decir, este año, por ejemplo, niños y niñas del Gimnasio del Norte estuvieron en 5 ciudades diferentes, en actividades distintas. Estuvieron en foros de humanidades, modelos de Naciones Unidas, competencias de robóticas, competencias de deportes como los CBC Games, como los GN Games, como la Copa Vermont. Y estamos integrando la red de colegios de tal forma que no es solo un colegio, sino hago parte de una familia de 8.000 estudiantes en Colombia, 90.000 o 90 y tantos miles de estudiantes a nivel mundial, y eso abre el mundo. Estamos ya trabajando, por ejemplo, para Vermont, como tenemos desde cuarto primaria, hay una inmersión en mandarín que sigue hacia el bachillerato, pues tenemos ya con nuestros colegios hermanos de Cognita un intercambio para que vayan a Singapur y a Hong Kong, donde pues hay comunicación en mandarín. Y para el Gimnasio del Norte estamos trabajando en aumentar también la oferta. Estamos trabajando en una cosa que se llama 3x3. 3 experiencias, 3 continentes, 3 colegios, en el sentido de aprovechemos la red de Cognita, porque todo el mundo quiere ir a Europa, todo el mundo quiere ir a Estados Unidos, pero nosotros tenemos colegios en México, en Brasil y en Chile. Y Chile es otro mundo, y es un mundo maravilloso. Entonces estamos empezando a generar todas esas conexiones para abrir esa oferta. Eso me motiva muchísimo y también me ha gustado mucho la interacción, no solamente con los rectores de Colombia, que la hemos tenido siempre, sino con otros líderes educativos del mundo. Cuando viene Simon Cambia a Colombia, que es nuestro director global de educación, él es muy crítico, eso sí, él es un inglés hipercrítico y superdisciplinado y tal, pero nos abre las opciones. Tenemos una plataforma donde compartimos experiencias, proyectos educativos, etcétera, y eso está enriqueciendo el currículo y de ahí tiene el origen, por ejemplo, en el Vermont, del Vermont Skills. Es decir, el currículo está muy bien, pero tenemos que tener franjas de aplicación. Usted puede estudiar música en su plan de estudios del colegio, pero tiene que montar su orquesta y tiene que participar en el coro y tiene que declamar y tiene que... Y eso es lo que vamos a lograr ahora con Vermont Skills. Yo diría que eso es lo que más me apasiona, ver que es un grupo que no solamente nos permite, sino nos incentiva a innovar, a cambiar, a arriesgarnos, ¿sí? Yo soy probablemente el que más se arriesga, ¿no? Y entonces a mí me critican porque me dicen, pero es que todo eso al tiempo, Santiago, porque es tan loco. Así me lo dicen a mí. Yo digo, porque eso está bien. Yo desde que me leí un libro de Clayton Christensen que se llama The Innovator's Dilemma, pues digamos, estudió en su doctorado en Harvard temas de empresas de tecnología. Y él decía, cuando hay unos armatostes tan grandes, las innovaciones pequeñas las descartan y esas innovaciones pequeñas pues terminan superando después a esas grandes universidades. En los colegios no nos puede pasar eso. En los colegios hay que decir, oiga, esta profe se inventó un proyecto, es fantástico, toda la atención y disparémoslo. Quisiera tener más tiempo para eso. Vamos a ver. ¿Y tú crees que ese rol o esa postura arriesgada, innovador, ha sido parte de eso que se ha curado con los años Yo o estoy ha seguro sido que así sí. siempre? Yo estoy seguro que sí. Yo antes era muy mandón, por ejemplo. Y hoy en día me parece que eso no corresponde. Uno tiene que escuchar más, tomar la decisión. Es decir, un rector está para decidir y sobre todo para tomar las decisiones en los momentos más difíciles. Eso no se puede delegar. Entonces, yo creo que eso que yo te decía, la inmadurez suele ser una enfermedad que se cura con los años.
creo que eso se va curando, porque eso se va cicatrizando. Entonces uno dice, se vale innovar, se vale arriesgarse. Yo era de las personas que cometía un error y eso era una tragedia. Hoy en día lo que digo es, pues ya lo cometí, ¿ya qué hago? Hay que aprender y hay que seguir. Y hay que aprender a pedir perdón también si uno comete una injusticia, si uno comete un error o lo que sea. Eso es importante. Hay líderes que piensan que nunca se equivocan. No, yo me equivoco todos los días, Sofía. Todos los días de mi vida me equivoco y así vamos acumulando experiencias para hacer las cosas de otra manera. Y cada vez que a mí alguien de mi equipo me dice, pero eso nos puede salir mal. Yo digo, sí, todo nos puede salir mal. Todo en la vida nos puede salir mal. Pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Hay que hacerlo. Y hay que lanzarlo. Y aquí hemos hecho, si nos hemos arriesgado de unas maneras que uno no se alcanza a imaginar. Y varias veces cuando he recibido autorizaciones, por ejemplo, del grupo para hacer cosas, me dicen, ¿estás seguro? Porque donde eso le salga mal, pues hasta aquí llega. Y yo le digo, estoy seguro. Todavía no me ha salido nada mal y aquí sigo, ya vamos 4 años trabajando en Cognita y Red Call, pero es eso sí es de madurez, yo creo. Corra el riesgo, no pasa nada. Mi mensaje para los líderes del futuro, nunca dejen de soñar, como decía en el mensaje de los rectores, pero sobre todo crean en ustedes mismos y no se dejen llevar por una sociedad que no está bien. Esto no se trata de tener más o de hacer fortuna, de eso no se trata. Se trata de ser felices, muy felices. Se trata de encontrar el sentido de la vida, el famoso why del que hablan algunos. Eso es lo que tiene que ser un líder. Si usted es una persona que está soñando solamente con hacer fortuna, pues pobre de usted. Sueñe con cambiar el mundo, sueñe con mejorar las cosas para el resto, sueñe en grande, eso es lo que hay que hacer. ¿Va a sufrir? Sí, va a sufrir mucho. ¿Se va a estresar? Sí, qué bueno, se va a estresar también mucho. No le tenga miedo a eso. Ese famoso tatuaje que se ponían los de mi generación, yo nunca, pero los de mi generación era no fear, sin miedo. Hágalo, pero pensando en los demás, no pensando en usted. Nunca dejen de soñar. Eso es lo primero, nunca. Y es en serio, porque no es una frase de cajón, no es, ay, dream big. Dream big, ¿qué es? No, eso es lo primero. Lo segundo es, siempre hay que hacer moonshots. Es decir, siempre hay que apuntarle a llegar a la luna como sea hay que apuntar allá lejos. Puede que no lleguen, pero le apuntó. Pero si uno tiene metas corticas y demás, no. Y luego lo otro es, el procedimiento sin acción no sirve para nada. Todas estas auditorías que le hacen a uno y la otra, usted puede tener todos los formatos al día, lo importante es lo que pasa allá. Y mi mensaje para los rectores es menos oficina, más pasillos, más clases, más juegos con niños y niñas, más entender su realidad, más trabajo con los padres de familia. En los colegios, en ambos, hacemos un ejercicio bonito que se llama un café con el rector. Por ahí tuve una mamá que me dijo, yo ya no vuelvo a ese café con el rector porque yo llego muy bravo y usted me convence, entonces prefiero seguir bravo. Y yo decía, bueno, o sea, eso es de cada quien, ¿no? Pero menos oficina, más presencia, más apoyo a sus profesores, más entender. Aquí tenemos una campaña ahora en Medellín, porque pues en Valledupar ya está superado, que se llama Know My Name. Y entonces los niños se le acercan o le dicen, ¿cómo me llamo? ¿Y cómo me llamo? ¿Y cómo me llamo? Porque un rector tiene que saberse el nombre de toda su comunidad y no solamente el nombre, sino quiénes son, qué hay detrás. Eso es lo más importante. Eso es más importante que sentarse 8 horas a actualizar un page. Y el siguiente mensaje es, deleguen. El rector es el que tiene que pensar más y tener más tiempo para pensar. El rector tiene que estar leyendo lo que está pasando en temas de educación, de formación, de política, de economía a nivel mundial. El rector tiene que estar conectado con la educación superior o con el ecosistema empresarial, porque hoy en día hay muchos niños y niñas que dicen, yo no voy a la universidad, yo quiero hacer una empresa. Y uno no puede decirle, no, ¿cómo se le ocurre? Primero estudie, como le decían a uno, primero el cartón. No, esto no es así. El rector tiene que delegar en equipos altamente eficientes para poder pensar, para poder planear, para poder soñar. Eso es lo más importante. El rector tiene que leer más, y la rectora tiene que soñar, tiene que recorrer el colegio, tiene que decir, aquí deberíamos hacer esta cosa, tiene que ir a foros. Eso es lo más importante. Si hay rectores que sueñan con ser el microgerente que está pendiente hasta de la marca de café que van a dar, señor, no sea rector, sea líder de mantenimiento, sea director administrativo, que es válido, pero no sea rector. El rector tiene que ser un soñador, tiene que ser un lector, tiene que inspirar, y un mensaje, sin miedo a las familias,
A las familias hay que respetarlas, pero hay que hacer valer el proyecto educativo. Entonces, siempre se van a quejar. Siempre. Las familias van a un médico, no cuestionan al médico. Van al psicólogo, no cuestionan al psicólogo. Van al taller, no cuestionan al mecánico. Pero llegan a veces a los colegios y pretenden es enseñarle al colegio qué es educación y cómo tienen que educar a sus hijos. El rector tiene que hacer valer su proyecto educativo. Es este, creemos en él, estamos soñando con esto. Y si alguien no lo comparte, hay otras opciones también. Pero hacer valer su proyecto educativo. Si no tenemos esa firmeza como rectores, vamos a tener un despelote en el colegio. Eso es mi mensaje. Bueno, Santiago, pues te agradezco muchísimo este espacio que nos has dado. Has sumado inspiración, ideas y liderazgo. También muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y Santiago, para cerrar, educar es. Educar es transformar, educar es soñar, educar es inspirar y educar es, ojo con lo que les voy a decir, educar es libertad. Eso es lo más importante. Sin libertad no hay nada. No hay nada. Educar es garantizar la libertad. Muchas gracias por estar en Suma Liderazgo y nos vemos en el siguiente episodio.